Bueno, pues esta mañana estamos enlazados con el doctor Willibald Sonleitner, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Con él hemos estado conversando en estas últimas semanas después de las elecciones del pasado 6 de junio y esta revisión que hace pues del México profundo, digámoslo así, las claves del México profundo. Y te agradezco, Willibald, que estés aquí de nuevo para seguir escuchando tu revisión, tus análisis de todo esto. Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, Carmen, mil gracias, es un placer estar con ustedes. Igualmente, bueno, ahora tienes un tramo más de revisión de esto que pues has denominado con toda razón el México profundo. ¿Qué nos cuentas de lo que has visto? Pues vamos a ser más sintéticos que habitualmente para que puedas plantear eventualmente una pregunta tú que te interesa. Pero veamos, a diferencia de Estados Unidos, México tiene una historia milenaria con raíces culturales que se remontan a las grandes civilizaciones prehispánicas, y en contraste con lo que sucedió en otros países de América Latina también, pues tuvimos un proceso muy rico de mestizaje en México, ¿okay? Entonces, desde la colonia, pero en particular en el siglo XIX, en el siglo XX, hemos tenido un proceso complejo de mestizaje que ahora está siendo cuestionado. Entonces, lo que yo quería destacar es que haya algo singular en México que tiene que ver con el hecho de que está viva esa historia milenaria. Y esto es lo que Guillermo Bonfil Batalla en 1987 captó con su libro El México Profundo, en el que recordó que había esta civilización que sigue estando presente en México. Y pues la pregunta que yo quería plantear hoy es si ese México profundo tiene un comportamiento electoral propio. Y vamos a ver que pues es un poco más complejo, pero eso permite un poco empezar a jugar con los mapas a nivel municipal. Hemos visto sobre todo mapas por lo pronto a nivel de distritos. Y vamos a ver ahora que los mapas, cuando bajamos al nivel de los 2.450 municipios, se vuelven más complejos, más interesantes y más difíciles de interpretar, pero creo que la entrada del México profundo es una buena entrada para empezar a pensar la diversidad. Entonces, mira, muy brevemente lo que hice acá es que, y para quienes no pueden ver los mapas, los invito de nuevo a entrar al sitio de Carmen, que está muy bien hecho, en el que se pueden visualizar luego estos mapas. Trato de describirlos de una forma que se entiendan también para los radioescuchas, pero básicamente lo que hacemos acá es que tenemos dos categorías. Una categoría que es el México indígena, este México ideal típicamente profundo, que en este caso son unos 439 municipios, y creamos un grupo de control, que es un grupo, así lo llamamos en ciencias sociales, básicamente son 450 municipios que tienen características muy similares a estos municipios indígenas, pero que no hablan lenguas indígenas. ¿Me explico? Es como, digamos, el México profundo mestizo. Y eso lo utilizamos como control para ver si las diferencias que se pudieran observar en el comportamiento electoral se deben a razones, digamos, relacionadas con la cultura indígena o con las culturas indígenas, o si se deben más bien a otro tipo de variables. Y aquí también tenemos, para destacarlas, distinguirlas, digamos, estos centros del México imaginario, que están en azul, que son estos municipios eminentemente cosmopolitas, abiertos hacia el exterior. Entonces, veamos, solo tenemos dos mapas que vamos a comentar muy brevemente, pero la primera sorpresa es, y es una sorpresa, si pasamos a la segunda planilla, vamos a ver la participación electoral. Se tiende a pensar, ya sea que las comunidades indígenas no participan porque no les interesan las elecciones, y luego hay quienes piensan que participan de forma unánime, con consensos, al 100%. Cuando observamos un mapa de la participación a nivel municipal, que por cierto, este mapa, Carmen, va a ser muy interesante ahora que viene la consulta, porque esta va a ser la variable clave de la consulta que se va a organizar a principios de agosto, pero es otro tema. A lo que voy es que esta variable de la participación electoral, cuando la observamos dentro de las regiones indígenas, se confirma algo que venimos estudiando desde hace años, y es que no hay una diferencia significativa entre las regiones indígenas y el resto del país en términos de participación.
o para decirlo de una forma más precisa, hay una heterogeneidad interna dentro de las regiones indígenas que es impresionante. Ejemplo, en el Zoom ven acá, los mayas en Yucatán votan de una forma masiva, entre 75 y hasta 95% de participación electoral. Y en cambio tienen también regiones, microregiones indígenas, en las que la participación baja por debajo del 40%. Es decir, que tenemos, digamos, del 40 al 95% de diferencias en la participación electoral, y tenemos regiones altamente participativas como los mayas de Yucatán, como ciertas regiones de Chiapas en el norte, en particular en la zona Chol. Y cuando vemos, en cambio, Oaxaca, Oaxaca es un mosaico en el que hay tanto comunidades altamente participativas como comunidades altamente abstencionistas. Y esto, cuando controlamos con otras variables, lo que arroja es que no hay un efecto, entre comillas, se llama así en estadística, no hay un efecto significativo de la variable cultural. Ahora, lo que es todavía más interesante es el último mapa, y voy a ser realmente conciso hoy, pero el último mapa lo que nos proporciona, en la tercera planilla, si se puede cambiar, es una síntesis muy cerrada de las 8 configuraciones de fuerzas que hay a nivel municipal actualmente, después del 2021. Estas son elecciones legislativas federales, pero agregadas a nivel de municipios. Y lo que hacemos acá es que sintetizamos las correlaciones de fuerza de forma tal que podemos ver, por ejemplo, los bastiones que tiene actualmente el Partido Verde Ecologista, que aparecen claramente en Chiapas y en San Luis Potosí, a donde el Partido Verde realmente está empatado con Morena, en términos de promedio. ¿Okay? También tenemos situaciones en las que hay como un empate entre Movimiento Ciudadano y Morena. Incluso Movimiento Ciudadano tiene mayores resultados que Morena, pues adivinarán que es el caso evidentemente en Jalisco, pero no solamente en Jalisco. Y luego tenemos incluso bastiones del PT, bastiones del PRD también, y luego pues quedan algunos bastiones del PRI. Al PRI le quedan 333 bastiones, al PAN le quedan, veamos acá para dar algunas cifras, al PAN le quedan, es el PAN que tiene 333, disculpen, al PRI le quedan 252 municipios con una muy fuerte presencia, y evidentemente Morena tiene mucha más presencia, tiene unos bastiones sólidos en 550 municipios, y tiene incluso más del 70% en promedio en 165 municipios. Ahora, lo interesante es que este mosaico de colores, cuando vemos las regiones indígenas, pues de nuevo descubrimos que hay regiones sin sorpresas. Por ejemplo, en Chiapas, pues evidentemente el Partido Verde tiene mucho más fuerza. Esto se debe, pues evidentemente al gobierno del Verde entre 2012 y 2018. También es el caso, y probablemente se va a acentuar ahora en San Luis Potosí. Veamos, en la península yucateca tenemos comunidades que votan masivamente por el PAN, que están aquí en azul. Es decir, que sí hay comunidades indígenas que son panistas, entre comillas. ¿Ok? Luego, cuando vamos, por ejemplo, a la montaña de Guerrero o a la meseta Purépecha, tenemos todavía regiones ahí que son eminentemente perredistas. También en la Huasteca hay una parte en Veracruz, en Puebla, que sigue votando masivamente por el PRD. Pero veamos, en todos los casos lo que tenemos es que también hay bastiones del PRI, bastiones del Movimiento Ciudadano, curiosamente, algunos bastiones del Verde, y terminemos con el PT. Miren lo que pasa en Oaxaca. En Oaxaca es en realidad el único estado, las únicas regiones indígenas en las que realmente le va muy bien a Morena, en las que Morena saca más que el promedio que tiene a nivel nacional. Pero lo que es interesante en Oaxaca es que ahí también hay mucha presencia histórica, por cierto, del Partido del Trabajo, del PT. Y ahí hay realmente una alianza entre el PT y Morena, y se ve claramente en este mapa cómo hay una combinación entre bastiones del PT
y bastiones de Morena. Veamos, aquí lo dejo, Carmen, para ser breve, pero básicamente aquí vemos la enorme diversidad de configuraciones que hay a nivel municipal en general y vemos que la lengua, digamos, el México profundo, no se distingue de una forma categórica del México, entre comillas, imaginario, lo llamaba Bonfil Batalla, ¿no? Para quienes quieren ir más lejos con este tipo de análisis, simplemente les recuerdo que desde 98 publicamos con Juan Pedro Viqueira un libro que se llama, por cierto, Democracia en Tierras Indígenas, y que hay muchas otras publicaciones que pueden consultar sobre este tema, algunas recientes que van a integrar también este tipo de resultados. Yo te agradezco de nuevo, Carmen, por la oportunidad de estar contigo. Al contrario, Willibald, bueno, nos falta tiempo siempre para seguir conversando contigo, pero bueno, el tiempo de la radio y de la conexión en internet siempre es bastante estrecho para estos temas que merecen una gran atención. Están los mapas, está la explicación más amplia que nos has compartido y te apreciamos muchísimo para quien la quiere revisar en este texto Democracia en Tierras Indígenas, ¿por qué si las elecciones multipartidistas no les interesan a las comunidades originarias, se vota de forma tan masiva y tan plural en ellas? Es lo que preguntas para conducir precisamente la presentación de esta explicación y esta investigación que ha realizado. Así que seguiremos hablando, Willibald. Muchísimas gracias por estar aquí para presentarlo. Invitamos a la gente a que lo pueda revisar con todo detenimiento y, como siempre, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Gracias a ti. Igualmente, Willibald, un fuerte abrazo y buenos días al doctor. Con esta explicación sin duda importante de esta parte de lo que es la realidad mexicana que tiene que ver con los pueblos originarios. Son las 9:09 en el tiempo del centro de la República. Vamos un poco tarde, un resumen de noticias y volvemos, tenemos más. Lo mejor